Oremos juntos. Dios Padre Santo, que estás vivo y lleno de amor, gracia y misericordia, te damos las gracias por habernos salvado en medio de los pecados, por habernos dado la esperanza del eterno cielo y por habernos hecho vivir en medio del aprendizaje de tu palabra, en medio de la iglesia que es tu cuerpo en este mundo, y así por habernos hecho permanecer en tu gracia y amor. También te damos las gracias por habernos llamado a nosotros, quienes somos débiles, para ser profesores y por darnos las fuerzas por la palabra para llevar bien a cabo este importante puesto. Señor, ayúdanos para que obtengamos las fuerzas en medio de tu guía y gran amor para guardar bien este importante puesto. Ayúdanos para que podamos encontrarnos con los niños teniendo el corazón del amor tuyo. Los profesores que no pudieron estar aquí juntos, cuídalos en donde quiera que estén y oramos para que sus corazones no estén inclinándose en otro lado, sino para que puedan bajar a la raíz del corazón profundamente en la palabra. Solamente te damos las gracias a ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama y nos ha salvado. Amén. Vamos a buscar las palabras de Segunda de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, capítulo 20. De versículo 1 hasta el 3. Les voy a leer. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hoy aprenderemos la palabra con el tema de la oración del rey Ezequías. La palabra principal es Segundo de Reyes, desde el capítulo 18 al 20, y el de Segundo de Crónicas, desde el capítulo 29 al 32. Aunque la palabra principal es larga, veamos juntos el contenido. En realidad, en medio del vistazo entero del rey Ezequías, hay algunos contenidos en que aprender. En medio de eso, vamos a centralizarnos sobre el tema de la oración. Vamos a ver el contenido principal con el papel que les repartí. El rey Ezequías era el 13º rey de Judá. Era el rey de fe en la oración y su nombre significaba que Jehová es mi poder o Jehová es fuerte. Desde Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 1, está escrito específicamente de cómo vivió la vida el rey Ezequías. Vamos a buscar y ver desde el Segundo de Reyes 18, versículo 1 al 8, nos muestra muy bien sobre qué clase de rey era Ezequías. Les voy a leer. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Le hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque sirvió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada.
Ezequías era el hijo de Acaz, rey de Judá. El rey Acaz era uno de los reyes más perversos entre los de Judá. No sabe cuán asombroso es que el hijo de este rey tan perverso haya vivido en vez de los otros reyes de Judá una vida completa al ver Dios. Normalmente, cuando los padres no eran aptos ante Dios, sus hijos también seguían ese mal ejemplo. Pero, excepto Ezequías. Claro que nosotros podemos pensar de que la madre de Ezequías le ha guiado hacia la palabra de Dios. A veces, al ver entre los niños que tienen dificultad, podemos encontrarnos con la situación de que su padre todavía no ha recibido la salvación. También podemos ver de que no es fácil de que esos niños, que su padre todavía no es salvo, vayan correctamente creciendo, guardando en verdad la fe. Nosotros nacimos como pecadores desde el nacimiento. Y además nuestra vida está acostumbrada a la vida pecaminosa. Por eso está la naturaleza de la carne que quiere ir hacia el camino incorrecto en vez de ir al correcto. Como hay esa clase de corazón, ¿cuán buena excusa va a ser si dice que su padre también está alejado de la palabra? Por eso, se puede ver a muchos hijos que son así, pero excepto el rey Ezequías. En vez de otros reyes, este era el rey que puso su esperanza en Dios, seguía a Dios y era el rey en quien Dios estaba junto con él. ¿Cuál era la gran fuerza en que el rey Ezequías pudo poner su esperanza en Dios? Claro, que hubo un gran papel de su madre quien le guió la fe, pero él tuvo en medio de su corazón el querer estar siempre cerca de Dios y también hubo la oración de mencionarlo a Dios en medio de su corazón. Es decir, que era persona de oración. Por eso, en medio de nuestra vida, cuando nos encontramos con una vida imperfecta y una vida alejada del Señor, primero debemos reflexionarnos en ver si en verdad estamos teniendo el tiempo de comunión con el Señor y también si estamos diciendo honestamente nuestra situación al Señor. Muchos dicen que oran con tal tema, pero digamos que uno ya ha planificado lo que desea y ora con eso. La palabra dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puede ser que uno planifique, pero hay que aceptar de que el que guía el camino es Dios. Y la postura correcta del cristiano es que deja en las manos del Señor el camino, aceptando esa verdad. No es apto que uno, ya decidiendo su camino y pensando con sus propios pensamientos que es el camino correcto, le diga a Dios orando de que le guíe por ese camino. Si uno tiene la terquedad de ir por ese camino e insiste en ir por ese camino, Dios simplemente le suelta. En vez de que le haya respondido a la oración, se puede decir que es una desobediencia hacia Dios. Nosotros, al ver la imagen del rey Ezequías, quien ha orado completamente a Dios, desearía que aprendamos a apoyarnos totalmente al Señor en los momentos difíciles de nuestra vida. En el papel que les repartí, verifiquen personalmente el fondo del crecimiento y yo les voy a leer sobre el carácter y la fe. Después de que Ezequías se convierte en rey, tenía la gran pasión de Dios hasta para hacer una reforma de la religión y tenía la fe firme, por la cual pudo guardar la fe exacta de Jehová sin adquirir las varias perversidades de su padre. Ezequías era la persona de oración quien pedía a Dios con todo corazón sin desmayarse ante la aflicción del pueblo y en la aflicción personal. Claro que hay algunas decepciones en la vida de Ezequías.
Cuando recibió 15 años de vida por orar con anhelo a Dios, hubo ocasiones en que se mostró su soberbia al mostrar los tesoros a los mensajeros de Babilonia que vinieron a visitarlo. Claro que está escrito en la palabra de Dios de que eso fue la causa de la destrucción de Judá del sur. También nos da una gran enseñanza eso. Vamos a leer 2 de Crónicas 31:20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Lo más importante es la palabra que dice al ver Dios. Es fácil de que nosotros demos una definición con los ojos del hombre. Es fácil de que a los ojos del hombre parezca bueno y verdadero. Aunque nosotros con nuestros ojos pensemos y creyamos que es verdadero, al final es difícil de encontrar en medio del corazón del hombre la pura bondad y la verdadera justicia. Nuestros ojos son inseguros, pero Ezequías era agradable a los ojos de Dios y era un rey justo y honesto. La razón de por qué Dios pudo estar junto con él es porque ha visto el centro de su corazón. Además, porque la bondad, la justicia y la sinceridad de Ezequías fue clasificado ante Dios. Nosotros procuramos mostrar el aspecto perfecto ante las personas. Puede ser que no dudemos en pensar de si nuestra fe se ve perfecta ante el Señor. Pero cuando es persona de oración y cuando en verdad decimos nuestra situación al Señor, pienso que nuestro aspecto cambiaría como el del rey Ezequías. Al momento en que el rey Ezequías toma el trono, hace la reforma de la religión. Quita los lugares altos y altares, destruye los ídolos y destruye a la serpiente de bronce que adoraban el pueblo de Israel. Era la serpiente de bronce que servían desde el tiempo del Éxodo. Sirvieron a la serpiente de bronce pasando por el tiempo de la invasión, el tiempo de los jueces, el tiempo de la unión de los reyes y hasta el de Ezequías. En realidad, es muy temeroso la tradición. Tiene el carácter de querer seguir haciéndolo. Es muy difícil de cambiar algo. Es importante que nos reflejemos en la palabra de Dios y descubramos las cosas incorrectas que tenemos en nuestra vida. Y lo más importante es dejar lo incorrecto. La razón de por qué el rey Ezequías, quien es la persona de fe, pudo ser aceptado como el buen rey ante Dios, es porque la norma de su vida fue la palabra de Dios y porque podía dejar lo contradictorio con la palabra. Cuando nosotros reflexionamos nuestra vida, encontramos las cosas que no son aptas. Nosotros titubeamos en dejar esas cosas. No solamente tenemos que encontrar lo incorrecto al estar orando, sino que también tenemos que saber dejarlo. Ezequías actuó de manera honesta ante Jehová, como lo hacía su antecedente David. Él confió y sirvió solamente a Jehová y quebró los ídolos. Por eso, cuando Ezequías murió, el pueblo de Israel tuvo tristeza hacia los del pueblo de Judá del sur. Si ven en 2 de Crónicas 32:33 dice: durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Israel y toda Jerusalén. En verdad estuvieron tristes los israelitas por su muerte y también mostraron la honra hacia Ezequías. ¿Qué será lo que hizo para recibir la honra? Era la fe que servía totalmente a Dios, la vida que se manifestaba de que caminaba con el Señor y porque era la vida de oración. En forma extraña, el padre de Ezequías y su hijo Manasés era un rey muy malo. Pero es asombroso que en medio de eso Ezequías haya guardado la fe.
Pero no todo tiempo era bueno. En medio de la gobernación de Ezequías, hubo la invasión de Asiria. Dios utilizó a Asiria como la vara de la ira. Si ven en Isaías 10:5 dice: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Expresa de que Dios usó como la vara de la ira. Cuando Asiria invadió Judá, el rey de Asiria llegó hasta el límite de la soberbia. Tomó ligeramente, negó y maldijo a Dios. Eso es porque no sabe de que el utensilio es un instrumento, es decir, que es necio. A través del aspecto soberbio del rey de Asiria, nosotros podemos reflejar una vez más nuestro mismo aspecto. Dios nos toma como sus trabajadores y nos usa como su instrumento. ¿Dónde será que está el poder? Está en Dios. Hay veces en que nos confundimos pensando de que el poder proviene de uno mismo al ver el poder que aparece a través de nosotros. El corazón se pone alto y soberbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. El rey de Asiria era uno de los reyes quien había gobernado a muchos países. Y también era uno de los reyes quien había levantado en forma grande a Siria. Él era un rey del gran imperio y se cumplían varios sucesos solo con una palabra. Pero el poder del que levantaba y baja el rey está en Dios. Nosotros podemos descubrir que Dios tiene el asombroso poder de matar en una vez a los 185,000 y hacer que al final muera el rey de Asiria. Cuando somos sujetados y usados por Dios, nosotros debemos tener un corazón más sincero y darnos para que Dios nos pueda usar. Si uno es soberbio, es dejado. Asiria invadió a Judá del sur. Cuando invadió Judá, tenía el aspecto como un fuego ante el viento. El Israel del norte ya fue quebrado por Asiria. Entonces, el terreno que Asiria tenía era muy grande. Toda la parte del norte lo tomaba Asiria. También el lado del este. Y quitando Jerusalén, ya ha tomado todo el terreno. Laquis está en la parte del más abajo de Jerusalén. Quiere decir que está en el oeste. Laquis fue totalmente rodeada. Ya ha tomado todo el terreno. Laquis está ubicada en el medio camino para ir a Jerusalén. De que Laquis haya sido invadido, que sí que dentro de poco Jerusalén también lo será. El rey Ezequías hizo un truco entonces. Hizo amistad con el rey de Asiria. Si ven en 2 de Reyes 18, del 13 al 16 dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el rey de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey Asiria. Se puso en amistad con el rey de Asiria. Solo por decir en amistad es amistad, porque en realidad se rindió.
dijo que se rinde y le dará todo el tributo que pida. Y al final le da los tributos. Le entrega todas las platas que hay en el palacio y quitando todas las puertas y columnas de Dios cubiertas de oro, le da como tributo al rey de Asiria. Quiere decir que pensaba que al hacerlo así, Judá podía vivir en paz teniendo amistad con el rey de Asiria. Asombrosamente, estos apuntes históricos se manifiestan exactamente en las reliquias arqueológicas. Hay unas prismas hexagonales. Hay unas prismas hexagonales que muestra las cosas que hizo el rey asirio en el pasado. En el contenido está escrito de que el rey asirio ataca e invade Laquis y de que recibe el tributo del rey Ezequías. Estas reliquias arqueológicas nos están enseñando claramente de que la palabra de Dios es muy exacta y de que la palabra de historia de Dios fue cierta en nuestra historia real. Hay una palabra que las personas del mundo dicen cada vez que aprenden la palabra de Dios. Piensan, ¿no será que alguien la inventó? La palabra de Dios es cierta. Además, nos muestra a través de las pruebas exactas. Al ver el pueblo de Israel, es una historia vergonzosa. Pero en medio de la historia de Asiria, es un orgullo. Pero claro, que en el libro de la historia no escribieron sobre las cosas malas del rey. Aunque escribieron en la primera invasión, en la segunda no lo escribieron, sobre de que Dios ha puesto en fuga a Asiria. ¿Por qué? Porque escriben solamente lo bueno en la historia. La primera invasión de Siria es una enseñanza muy importante hacia los de Judá, Ezequías y hasta hacia nosotros. Nosotros intentamos solucionar a nuestra manera cuando tenemos problemas. Lo primero que pensamos es, ¿será que alguien conocido me puede ayudar? ¿O qué pensamiento habrá tenido el Israel del norte cuando los asirios invadieron? Habrán pensado, ¿de dónde puedo recibir la ayuda, no? Cuando Judá del sur era destruido por Babilonia, ellos recurrieron a Egipto. Siempre contaron con Egipto en los momentos difíciles. Cuando hubo hambre, bajaban a Egipto. Egipto representa al mundo. Egipto es el lugar en donde lo tiene todo y puede conseguirlo todo. Está el corazón de querer apoyarse en Egipto. Pero Dios dice que no confiemos en el hombre. Dijo, no confiéis en los príncipes. Por eso, cuando nosotros estamos en dificultad, primero buscamos a las personas. Después pensamos si no habrá otra manera o si se resolverá con dinero. El rey Ezequías intentaba solucionar con dinero, y aunque aparentaba que iba solucionándose el problema, eso fue una trampa. Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, versículo 25. Vamos a leer juntos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si teme al hombre, caerá en el lazo. El diablo hace que se tenga temor del hombre de cualquier manera. Lo seguro es confiar en el Señor, aunque sea en un momento muy difícil. En San Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
A quien se debe temer en verdad es al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Después de la primera invasión comienza la segunda invasión. Segundo de Reyes 18. Segundo de Reyes 18. (17) 18, 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Después de la primera invasión, hace la segunda invasión. Pensaban que iban a tener amistad con Asiria, pero directamente le invade a Asiria. Entonces, Judá del sur entra en temor. Si ven en segundo de Reyes 18:27 dice: y el rey Rabsaces le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Así amenaza a Asiria a Judá del sur. Además, habla en lengua de Judá para que todo el pueblo entienda. Por eso, ahora, el rey Ezequías se agarra a Dios. Ora a Dios. Ezequías, quien recibió la declaración de guerra a través de Asiria, rasgó su vestidura y poniéndose el cilicio fue al templo de Jehová. Después de que Ezequías recibió la declaración de guerra del rey asirio, como no tuvo esperanza de triunfar, fue al templo de Jehová deseando solamente la salvación de Dios. Cuando el rey se puso el cilicio y fue al templo de Jehová, Eliaquim, Sebna, escriba, Asaf y algunos de los otros sacerdotes también se pusieron el cilicio. El rey Ezequías mandó hacia el profeta Isaías. Ezequías pidió al profeta Isaías el favor de orar a Dios y pidió su respuesta. Les voy a leer el segundo de Reyes 19, del 14 al 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennaquerí, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, y por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, por eso lo destruyeron. Leamos juntos el versículo 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías está diciendo quién es Dios en medio de la oración. Dios es el único que ha creado los cielos y la tierra. Al saber que Dios, quien ha creado los cielos y la tierra, está junto con nosotros, podemos pensar de cuán seguro es el camino de apoyarse en Dios. ¿No será que no acudimos al Señor por dudar el poder del Señor? El Señor dijo: al que cree todo le es posible. En realidad, pensemos en el tiempo del rey Ezequías. Rodeó Jerusalén llevando a un gran ejército, más de 180,000. Fueron encerrados totalmente. Jerusalén, No hubo lugar por donde puedan salir.
sin falta, comenzará la guerra dentro de poco y al mismo momento Jerusalén será arruinada. En medio de eso, Ezequías busca otra manera, no buscando la manera en el hombre, sino que buscó la respuesta de Dios, viéndole solamente y apoyándose en Dios. En la palabra dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces Dios prometió en que lo escuchará y resolverá. Ezequías oró con fe y el Señor escuchó la oración y respondió. Leamos juntos 2 de Reyes 19:20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria, he oído. El Señor estaba oyendo esa oración. Dios escuchó la oración de Ezequías y está inclinando sus oídos hacia el justo. Dios sí escucha la petición del justo. Si ven en Isaías 58:9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Cuando nosotros llamemos a Dios, Dios promete en respondernos. Cuando nosotros llamamos a tal persona, pero si no hay alguna respuesta, nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando el niño llama a su mamá, mamá, mamá y no hay respuesta, entonces se pone inquieto y llora. Puede ser que la madre no esté un momento al lado de nosotros, pero el Señor dice que va a responder en cada momento que nosotros le invoquemos. Claro que puede ser que la respuesta del Señor no se oiga en nuestros oídos. También puede ser que no nos demos cuenta de eso, pero aún así el Señor responde. Cuando necesitamos ayuda, Él nos da la mano de ayuda. Cuando necesitamos aflicciones, Él nos mira en silencio. Cuando el niño cae, la madre siempre le levanta, ¿no? Entonces, el niño ve a su madre cada vez que se cae. Digamos que el niño cae porque no tiene alguna fuerza, pero si pensamos que el niño creció y está en el 6º grado de la primaria o en el primer año de la secundaria, entonces ya no debe mirar a su mamá cada vez que cae, sino que tiene que levantarse solo. Hay veces que la madre solamente observa cuando su hijo cae. El niño desea que su madre le dé la mano, pero la mamá le mira en silencio. ¿Por qué será? Es porque ya es el tiempo en que el niño debe levantarse por sí solo. El niño se levanta con dificultad. Entonces, en adelante puede levantarse por sí solo. Pero hay ocasiones en que se cae muy fuerte, ¿no? Y si su rodilla se rompe y sangra, la madre lo levanta rápidamente y le pone la medicina. Pero cuando crece un poco más, la madre se queda quieta, aunque sangra la rodilla. La madre de amor le tranquiliza, pero las madres comunes se enojan más cuando sus hijos caen, ¿no? Se enojan diciendo que cae por no estar prestando atención. El Señor nos cuida. Por eso, cuando caemos, nosotros pensamos que no nos da su mano y que no nos escucha, pero el Señor sí escucha. Cuando es necesario, nos da su mano, pero a veces nos espera. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Leamos juntos Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Será cerca de quién está el Señor? Cerca de todos los que le invocan. Dice que está cerca de todos los que le invocan de veras. ¿Por qué será que sentimos que el Señor está lejos de nosotros? ¿No será porque no oramos? Leamos juntos también Salmo 118, 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué significado tendrá confiar en Dios? Es decirle esa situación a Dios. Además, en medio del silencio, esperando la ayuda de Dios, el Señor responde a nuestra oración. Dios castigó a Asiria y salvó a Judá. Además, Dios echó al rey asirio, quien era soberbio, antes del quebrantamiento y la soberbia. Nosotros siempre debemos saber describir detalladamente por la muerte del rey asirio de que tenemos que ser más humildes cuando Dios nos usa. Cuando Asiria invadió Judá del sur, los ejércitos asirios pudieron obtener fácilmente el agua. Como había el manantial de Gihón, en la Biblia aparece el registro de que en el tiempo de Ezequías, trayendo el agua de Gihón hacia el estanque de Siloé, hicieron el canal de agua. Aparece en 2 de Crónicas 32, 2 al 3 y 30. Les voy a leer solamente el versículo 30. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Por eso está escrito de que había canal de agua. En medio de la investigación de Jerusalén del último tiempo del siglo XIX, se descubre el canal de Ezequías que se hizo en el tiempo del rey Ezequías. Los que van de viaje a la Tierra Santa vuelven confirmando eso. Hay personas que caminan de este lado hacia el punto de allá, van caminando. Hasta ahora está el agua estancada. El agua entra desde los ambos lados y así utilizan asombrosamente. Los israelitas usan el dinero en forma asombrosa, ¿no? Por eso, de esta manera se encuentran y cuando empiezan a escuchar algo, ahí es cuando se encuentran. Y en la parte donde se encuentran pusieron una pequeña señal con una piedra. Pero el gobierno de Turquía llevaron eso al museo arqueológico. Se puede verificar exactamente de que la historia escrita en la palabra se ha cumplido en realidad, tal como está escrita. Además, cuán asombroso es que la oración de Ezequías haya sido enviado a Dios a través de esta confirmación, ¿no? Se puede saber claramente de que en verdad fue la historia de Dios. Si pudiéramos ir de viaje a la Tierra Santa, si pudiéramos ir, porque es una oportunidad muy grande, ¿no? Se puede ir una vez en la vida, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? Yo he visto esto. Seguramente vamos a pensar de que Dios ha obrado en realidad a través de los enemigos y las reliquias. Y viendo con más claridad de que la palabra de Dios se cumplió tal como está escrito. Solamente va a ser la oportunidad en que aparezca el corazón de aceptar la palabra de Dios como la palabra que le dice a uno, ¿no? Dios responde a la oración y matando a los 185,000 asirios, mató hasta el rey de Asiria. Después de eso, el rey Ezequías se enferma. Les voy a leer 2 de Reyes 21 al 3.
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora Ezequías está enfermo de muerte. En ese momento buscó a Dios con más anhelo que toda cosa. ¿A quién buscamos primeramente cuando nos enfermamos? Buscamos al médico, buscamos buena medicina. Pero, ¿por qué Dios respondió a la oración de Ezequías? Porque Ezequías buscó primero a Dios. Es decir, que oró al Señor con anhelo. Si es rey, hay cosas que él mismo puede hacer. Puede buscar el mejor médico de su tierra o de toda parte del mundo. Pero Ezequías oró a Dios, pidió a Dios, y el Señor escuchó la oración de Ezequías. Si ven en 2 de Reyes 25-7, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu corazón y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahora Ezequías está enfermo de muerte. Que la persona que está enfermo de muerte suba al templo de Jehová dentro de 3 días es igual a un milagro. Esto es posible solamente por el poder de Dios. Dios ha profetizado eso y dice que le hará vivir 15 años más. Hay veces que uno llega a tener una gran enfermedad como el cáncer. Entonces el médico le dice el tiempo que le queda. En cierto caso es difícil pasar un mes. Pero si dice que vivirá un mes y llega a vivir 10 años, eso es un milagro. Pero le ha dado 15 años de vida a la persona que iba a morir. Cuán grande es esa gracia. La fuente de vida está en el Señor. El Señor es quien nos da la vida, pero también la quita. Es decir, que lo más importante para nosotros es la vida, pero el soberano de la vida es Dios. ¿Qué será lo más importante de nuestra vida? No lo hay. ¿Será que mi trabajo es más importante al vivir en este mundo? ¿Será mi honor? ¿Mis bienes? No. Pero nosotros vivimos tomando a esas cosas que no son tan importantes que nuestra vida como si lo fueran, dejándolo en nuestro corazón en vez de Dios. A esto se dice que es necedad. La sabiduría es clamar al soberano de la vida, que es Dios, y es esperar la voluntad de Dios. La postura de vida del cristiano es que debe clamar la situación a Dios y obedecer a su voluntad. Dios escuchó la oración del rey Ezequías. Mostró la señal de que ha escuchado esa oración. Esto no es una coincidencia, porque ha mostrado la señal de que fue por el poder de Dios. Y esa señal es que ha hecho que la sombra del sol retrocediera unos 10 grados, como aparece en el calendario anual de Acaz. Si se dice por hora, son unos 40 minutos. Quiere decir que retrocedieron 40 minutos. Es decir, que la rotación de la Tierra se detuvo. Esto es algo muy asombroso. Dios es alguien quien puede cambiar hasta la rotación de la Tierra con su palabra. Pero, ¿cuál era el motivo de que haya cambiado la rotación? Era la oración del rey Ezequías. Nosotros pensemos a través de esta señal sobre cuán asombroso poder puede manifestar la oración. ¿Cuál gobernante, cuál rico, cuál persona de capacidad de este mundo puede cambiar por lo menos un poco la rotación?
No pueden, es imposible. Pero aparece por la oración del rey Ezequías que nada es imposible a Dios. A través del cambio de la rotación de la tierra, nos muestran sobre cómo es el poder de Dios. Isaías 48:13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. La palabra comparecieron que dice aquí quiere decir que se levantan. En la palabra de Dios hay poder. Esto muestra que el poder de Dios es posible en todo. Y aunque uno esté en alguna dificultad, nos da la esperanza de que podremos vencer si el Señor está junto. Aún así, en medio del corazón del rey Ezequías hubo un corazón necio. ¿Quién es el enemigo al pensar el rey Ezequías? El enemigo es el rey asirio, pero en realidad el enemigo no es el rey asirio, sino que el diablo. Nosotros siempre debemos temer, debemos acechar los actos del diablo. Como deja suelta su mente, piensa que el enemigo es Asiria, y entonces piensa que el país de amistad sería Babilonia, que no tiene buena relación con Asiria. Por eso, le muestra todo lo que tiene en el depósito cuando el rey babilonio mandó a su mensajero. Estuvo desatento, pero también muestra de que todas las cosas que ha perdido en el pasado por el rey asirio es otra vez llenado. Es igual que la propaganda que muestra de que su país no está en la pobreza. Pero eso fue algo necio. Mostrar la jactancia de que somos fuertes es algo necio. El apóstol Pablo mostraba la debilidad. Nosotros somos débiles. ¿Por qué somos fuertes? Somos fuertes porque Dios está junto. ¿Cuál es la razón de que Ezequías fue fuerte? Fue fuerte porque ha orado a Dios. No es que el oro, los tesoros que estaban acumulados en el depósito le hizo fuerte, sino que fue fuerte por su oración junto con el poder de Dios. Pero lo debido es que haya manifestado el poder de Dios y haya mostrado la gloria de Dios a Babilonia. Pero neciamente el rey Ezequías le mostró el depósito. Demostró de que así de fuerte y rico es nuestra nación. Por esa razón, al final, Babilonia invade Judá del sur y Judá perece. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nosotros siempre tendremos que rumiar eso en el corazón. Ezequías era persona de oración. En la oración hay poder. Ezequías tuvo muchos incidentes, pero la razón de por qué pudo vencer en esos momentos fue porque no soltó la cuerda de la oración. Lo más significante en medio de la vida de Ezequías es que ha orado a Dios. Si la oración no fuera la fuerza más grande en medio de nuestra vida, cualquier cosa en que nosotros estemos sujetados no será segura. Es igual a la cuerda podrida. Por el exterior aparenta que es fuerte, pero la cuerda se rompe en algún momento. Si se corta la cuerda al subir alto, tendría una gran herida, ¿no? Lo que en verdad hay que clamar es orar al Señor y hay que tenerlo en mente de que se ha leído más sobre la guía del Señor. Dice, perseverad en la oración, velando en gracia con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La razón de no estar gozoso y no poder dar las gracias es porque no oramos. Cuando en verdad nosotros estamos viviendo la vida de oración, en medio de toda nuestra vida hay gozo y se da las gracias. ¿En verdad no hay gozo en medio de nuestra vida? ¿No puede dar las gracias? Eso es porque no hay oración. Es un cántico que nosotros conocemos bien. Dice, ¿por qué se preocupa si podemos orar? ¿Por qué se preocupa orando? La razón de por qué estamos preocupados, defraudados o perdidos es porque no oramos.
A través del aspecto de la oración del rey Ezequías, desearía que nos acordemos de que no solamente tenemos que orar en las dificultades, sino que en medio de nuestra vida tenemos que clamar al Señor por la oración, y cuando caminemos junto con el Señor con oración aparece la gloria del Señor y su poder a través de nosotros. Desearía que no se olviden de que la oración con anhelo de los profesores es lo que libra a nuestros estudiantes de la maldad del mundo y es la gran fuerza que los hace distinguir. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por habernos llamado a nosotros, quienes somos débiles, para ser profesores y por darnos las fuerzas. Ayúdanos para que en cada hora y momento podamos preguntarte y decirte toda nuestra situación a ti, Señor, quien lo sabes todo. Y también responde a todas nuestras oraciones. Y deseamos que solamente tú, Señor, recibas toda la gloria. Siempre haz que nuestros profesores y niños puedan amar teniendo el corazón y haz que seamos profesores que oran con más anhelo por el espíritu de nuestros niños. Oramos en el nombre de Jesús agradeciendo y por habernos salvado. Amén.